Y voy a compartir lo que les había dicho. Esperemos solo que se contacte Paul y empezamos. Ok. Sí, era un problema del mouse. Sí, ya está, Paul. Ya. Ahora sí, ya les comparto. Existen tres elementos básicos que nos ayudan a crear una historia sólida, bien estructurada y atractiva para el espectador. Estos elementos son la trama, el tema y la curva dramática. Los explico a continuación. Primero, la trama de una película es la serie de acontecimientos que se suceden uno a otro para construir una historia. Solamente es la anécdota, o más bien anécdotas que ocurren y que juntas construyen una historia completa. De tal manera que en Romeo y Julieta la trama empieza con una pelea callejera entre dos familias. Luego un conde pide la mano de Julieta, luego las nodrizas de Julieta tratan de convencerla de aceptar su mano, luego Romeo conoce a Julieta y se enamora, luego Romeo es exiliado, y así pasan muchas cosas o acontecimientos hasta que la trama termina en que los amantes se suicidan y las familias se reconcilian. Bueno, no, de hecho es una historia muy triste. Pero como pueden ver, la trama únicamente es la descripción de las situaciones sin mayor énfasis en los significados de lo que ocurre ni en su intención. Por otra parte, el tema o la premisa de una película es la base de la obra. Según Lajos Egri, es la idea que en un drama nos guía hacia la conclusión. Es como nuestra meta, el pilar central que dirige la obra, la sostiene y le da sentido. Y todo buen drama debe tener un tema o premisa bien formulada, aunque haya muchos caminos para expresar ese tema. Y el tema debe de ser suficiente base para sostener un drama y eventualmente nos llevará a nuestro objetivo con la historia. La regla es que este tema es una sola frase corta que resume todo el significado de la película, y toda la película trabaja en conjunto para expresar este tema ya establecido. De esta manera, la premisa de Romeo y Julieta es: un gran amor supera todo, inclusive la muerte. Pues es este un gran amor, que no fue un amor cualquiera. Los amantes desafiaron la tradición, el odio de sus familias y a la vida misma para unirse en la muerte, con un amor que inclusive los trasciende y concilia los conflictos de nuestro mundo terrenal. De esta manera, todos, absolutamente todos los elementos de la historia deben estar diseñados para cumplir con este tema principal, o premisa, aunque también se toquen temas periféricos en Romeo y Julieta como el odio, la suerte y la percepción profunda del tiempo. Pero el principal tema, un gran amor supera todo, inclusive la muerte, es el que prevalece y el que dirige toda la obra. La curva dramática, por otro lado, es un modelo natural e inherente a nosotros que parte del hecho de que todo tiene un principio, un desarrollo y llega a su fin, así como ocurre en la vida, los imperios, los proyectos, etc. Y la llamada curva dramática aplica esta estructura directamente a las historias de ficción. Basados en esto, las historias tienen una presentación, un arranque de la acción, un nudo, un clímax, una resolución y un desenlace. Pongamos una historia de amor tipo chico conoce a chica, como ejemplo. En nuestra historia presentamos la vida de los personajes, en qué trabajan, qué les gusta, quiénes son sus amigos, etc. Los conocemos. Luego, en el arranque de acción, la chica y el chico se conocen y se vuelven cercanos. Más adelante, en el nudo, empieza un lío amoroso y la chica empieza a engañar a su pareja con el chico. En el clímax se enfrentan los dos chicos, se pelean a golpes y este es el punto de no retorno. Algo inevitable e irrevocable se decidirá en la historia. En la resolución, la chica finalmente se decide por uno. Y finalmente, en el desenlace se casan. Son felices por siempre y uno de los chicos se va a vivir solitario a las montañas para llorar su derrota en soledad. Ahora, tomen en cuenta también que los largometrajes suelen más bien componerse de muchas curvas, muchos altos y bajos y muchas microhistorias que una vez juntas componen una curva dramática entera de toda la película. Esta es la manera convencional de hacer historias. Y aún las historias que parecen tener muchos brincos en la narrativa o que son completamente redondas o que inclusive son experimentales, si son buenas, por lo general seguirán esta estructura de alguna u otra manera. Y usarán esta curva como una forma de tomar al espectador de la mano a través del viaje que es la película,
y lo podrán manipular emocional y psicológicamente durante todo el trayecto para que sienta aquello que el realizador quiere que sienta. Y funciona como tomar de la mano al espectador porque, repito, esta estructura de principio, desarrollo y fin es completamente natural e inherente a nosotros. Paréntesis. Todo esto que he dicho y que diré en este video es relativo en absoluto. No son reglas escritas en piedra, sino características generales y tendencias del cine contemporáneo. Por su atención, gracias. Ahora, todo esto que hemos visto puede y debe aplicar al documental, y no solamente a la ficción. Recordemos que el documental sí es la realidad grabada, pero finalmente somos nosotros quienes manipulamos la grabación y la edición de esa realidad. Y de esa manera podemos decidir cómo se narra, cuál es su estructura y qué cuenta una historia documental. Y mientras mejor y más conscientes lo controlemos con todos los elementos que he mencionado, tendremos una mejor película documental. O sea que para fines prácticos, sí, la creación documental debe regirse con los mismos principios y rigor que el cine de ficción. Toda salvedad guardada, claro. Y al igual que el tema de los géneros en cine de audiovisual, esto del tema, trama y curva dramática también es sencillo y solamente es una herramienta que nos ayuda a trabajar más rápido y a comunicarnos mejor con nuestro público y con nuestros colegas. En pantalla hay un poco de bibliografía de excelentes libros que les ayudarán a comprender todo esto en su totalidad y definitivamente les ayudarán a escribir y a entender mejor los guiones y las historias de cine. Eso es todo. No olviden dar like al video y suscribirse al canal si les pareció de utilidad y recuerden que nos ayudan muchísimo compartiendo y visitando los otros videos. Les mando un gran y afectuoso saludo otra vez. Bueno, ¿qué, qué les pareció esta pequeña introducción sobre curva dramática? Ah, A mí me parece excelente y es interesante cómo todos los temas que estamos tratando a la final tienen la misma secuencia, digamos. Cuando hablamos del storyline, del argumento, todos van en la misma línea para mí. Es decir, son temas diferentes, pero todos van en la misma línea de lo que tratamos de narrar, del inicio, del desarrollo de la historia y de su final. ujú. Parece fácil, pero justamente Sí, como parece fácil, es complejo, porque s- cuando uno ya empieza a trabajar, se da cuenta de que no es tan fácil, o sea, fácil es decir, la introducción, el desarrollo, el final. Pero el momento en que lo estás escribiendo, ahí te das cuenta de la complejidad del asunto. No, por eso un poco mi interés es que veamos ciertas películas en donde analizamos justamente su dramaturgia, esto de la curva dramática, porque eso nos va a hacer entender que esta construcción no es tan fácil, o sea, no es tan sencilla. Y la única forma de lograr llegar a algo es justamente con eso, trabajando, cambiándolo, modificando. Eh, Paul, ¿querías decir algo más sobre esto? Sí, Sí. justamente con la clase de ayer donde analizábamos mi escaleta, ya me hace comprender mejor cómo gráficamente cómo sería el desarrollo de la narración para enganchar desde el principio y luego generar ese clímax que también le pueda al público empatizar con la historia y con los personajes. Sí, a ver, una cosa que nos ayuda muchísimo es que nosotros podamos hacer la escaleta como fichas, o sea, hacer como cuadraditos, o sea, así, que puedan ustedes en unos cuadraditos poner escena tal, lugar, si es día y noche, y un pequeño resumen de lo que pasa, de la acción dramática, ¿no? O sea, lo que siempre les recalco es no confundir a acción física con acción dramática, ¿no? La acción dramática tiene que ver con los personajes que tienen una intención, una motivación y que tienen que lograr un objetivo. Entonces, cada escena que nosotros hagamos o cada secuencia tiene que tener una unidad dramática, es decir, que tiene que tener un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, trabajen de esa forma y hagan estas fichas, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque primero, a ver, contamos la historia cronológicamente, aunque ustedes tengan pensado, no, mi historia quiero empezar por el final o por el medio.
aunque ustedes crean hacer eso, es importante que para la escaleta ustedes armen su historia cronológicamente, desde cuando el personaje, no sé, nace, se desarrolla, se enamora, tiene hijos y muere. Entonces, eso vamos armando una secuencia, ¿no? Y después, esa secuencia, lo que hacemos es que la la vamos organizando justamente con la curva dramática. Por eso es importante esto, la curva dramática, porque nosotros vamos organizando las diferentes escenas. Por ejemplo, decimos, el personaje nace, tuvo una complicación, fue al hospital, en la siguiente salió del hospital, pero quedó con una secuela, ¿no? Pero de pronto, cuando nosotros estamos armando estas secuencias de la escaleta, así cronológicamente, nos damos cuenta que nuestra curva dramática es lineal, o sea que no pasa nada. Y es cuando nosotros tenemos que empezar a desordenar nuestra historia o darnos cuenta que de pronto le hace falta algo más que sea interesante a nuestra historia. Entonces, justamente eso es lo que comenzamos a trabajar. ¿Y por qué les digo que es importante trabajarlo en este momento? No, porque si ustedes tienen, como pasa con Alexandra, que ella ya tiene como su guión terminado, es mucho más complejo hacer cambios en un guión que ya está más estructurado. Entonces, siempre la escaleta nos ayuda justamente a ver esta estructura, esta organización. Y es más, hasta cuando hemos hecho este trabajo y llegamos a un guión final, el guión final también puede tener revisiones, puede tener cambios, ¿no? Entonces, esto es un constante proceso de construcción, de creación, hasta que realmente estemos satisfechos con nuestra historia. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ya. Antes de pasar al otro tema que les quiero enseñar, eh, eh, Guillermo, no sé si quieras tú contarnos tu historia. Sí, claro que sí. Les Ya, voy a hacer un resumen otra vez, ya, pero todavía no tengo un final como tal. ya. O se los voy a leer, se O los si voy a leer quieres, porque eso. si quieres ya te puse para compartir. Si Ah, quieres ok, ok, compartir. lo voy a compartir Sí, entonces. compártelo y lo sigues leyendo, no hay problema. Vale, de acuerdo. Ahí voy. Le he dado un total cambio, así que lo notarán. Ya, Sinopsis o argumento. Javier es un joven de mediana edad, atlético, bien parecido y frívolo. Durante toda su vida se ha burlado del enamoramiento y de la vida en pareja, lo que para él son melodramas innecesarios. Esto no significa que no haya tenido parejas, de hecho las ha tenido por montones. Cierta noche sale con sus amigos y en medio de una conversación sobre el amor, Javier se burla abiertamente del mito de Cupido. Al salir solo del bar donde se encontraba, aparece Cupido. Sin embargo, este ser tiene apariencia de una persona adulta, aunque parece un andrógino. Antes de que Javier pueda decir algo, el visitante lo ensarta con una de sus flechas. Javier se burla descaradamente al verlo y no cree que esto haya pasado realmente, pero al ver su reflejo en un cristal de un auto que estaba estacionado en la calle, nota claramente una flecha clavada en su espalda. Pese a sus esfuerzos por quitársela, no puede hacerlo, ya que es una flecha invisible que solo él y Cupido puede ver en reflejos. Javier teme enamorarse y decide que recurrirá a todos los medios posibles para librarse del maleficio. Se recluye en su departamento y decide no salir a menos que sea totalmente necesario. Sin embargo, este aislamiento no da resultado porque tiene que comprar alimentos y enseres. Toda la seguridad que alguna vez mostró al mundo se derrumba. Ahora es un ser temeroso. Javier ha decidido usar una máscara para que así nadie pueda verlo y así, según sus cálculos, no le harían caso por su excentricidad y así él tampoco se enamoraría de nadie. Este anonimato ha hecho que Javier le preste más atención a las personas con quien trata, a ver su humanidad más que su apariencia. Javier trabaja desde casa y usa su máscara cada vez que tiene que ver a una persona. Este método le ha resultado porque se ha mantenido lejos de relaciones más cercanas. Esto ha sido notado por Cupido, que hará todo lo posible para que se enamore, como por ejemplo hacer que su máscara se caiga cuando ha estado cerca de una mujer atractiva o que sea visitado constantemente por sus exnovias en su departamento. Javier ha notado las tretas de Cupido y ha decidido recluirse en una cabaña de un bosque alejado.
En este sitio, Javier ha descubierto cuán a gusto está en su soledad y ha comenzado a cultivar un huerto con decenas de plantas. Sin embargo, cada vez que tiene que tratar con otra persona, usa su máscara. Eh, eh, es- Estoy llegando como al momento que aquí ocurre algo, que no lo sé todavía, Ya, pero sí, pero aquí va a pasar algo que todavía no lo sé qué es, pero el hombre usa una máscara cuando tiene que ver con personas. Entonces, le he dado un poco, en lo que he estado leyendo, un poco el giro de personalidad del personaje principal, de lo que era un hombre frívolo y súper seguro de sí mismo. Ahora con su máscara, en vez de darle esa misma fortaleza, lo que está haciendo es ablandarlo, hacerlo un tipo más sensible. sí, Entonces, sí. no, que eso está chévere, que está bien esa construcción que has hecho. Sí, entonces no les digo más porque no lo sé, pero Ya, quiero que en este momento al hombre que ya está enmascarado, que vive ahí en un lugar cosechando plantas, le va a pasar algo. Tiene que pasarle algo importante que no sé qué va a hacer, pero en ese camino estoy. ya. Está bien, sabes que esta es una sinopsis, es claramente lo que tú tienes Sí, es una sinopsis, ¿no? Porque correcto. está cómo ocurren las cosas. Entonces, el siguiente paso que tienes que desarrollar son los por qué. O sea, un Ok, poco justificar un poco más por qué sucede esto. Entonces, esto nos ayuda a que tú tengas también antecedentes del personaje y de las situaciones. Esto ayuda a que tú entiendas cuáles han sido los mecanismos que motivan eso, ¿no? Entonces, y por eso el argumento está unido al perfil del personaje. No, porque ahí ok, comienzas a desarrollar este perfil del personaje y a sacar ciertas cosas de ese perfil que te sirven para tu historia. correcto. Ahora, bueno, como falté lamentablemente las otras clases, ¿en qué cambiaría del argumento, de la sinopsis que he hecho? ¿Cómo llegaría al argumento? Eso, preguntándote los por qué. Súbele un poquito, vamos al inicio, súbele la Ok, hoja, que ajá. quiero leerlo. Dice, por ejemplo, Javier es un joven de mediana edad, atlético, bien parecido y frío. A ver, eh, ¿por qué es atlético? Entonces ahí tú de pronto justificas, él sale a trotar todas las mañanas, ¿no? Eh, Viene de una familia, no Se sé, puede decir acomodada, digamos, podría ser. acomodada, pero su madre siempre ha sido una reina de belleza en su provincia, ¿me entiendes? Correcto, Comienzas a correcto. justificar los por qué de todo esto que vas narrando. Ok, Durante eso ya va en el toda, argumento. sí, ese es el argumento. Durante toda su vida se ha burlado de enamorarse y de la vida en pareja. Entonces, ¿por qué esto? ¿Por qué él se burla? De pronto, Pero puedo poner sí, que, por ejemplo, como es súper atractivo, todas las chicas se mueren por él y él no quiere estar con ninguna. Podría ser una claro, pero, explicación. sí, pero comienzas a justificar los por qué, Ok, ¿no? perfecto. Entonces, en cada uno de esos comienzas a desarrollar los porqués y comienzas también a desarrollar más el perfil del personaje. Un poco lo que veíamos es que tienes que ver el personaje, cómo son sus relaciones con su familia, cómo es el personaje cuando está solo, cómo es el personaje en su trabajo, de qué vive. ¿Me entiendes? Tienes que Correcto, justificar todo, o sea, la gente no vive del aire, tiene que tener algún ingreso, qué estudió, ¿me entiendes? ¿Cuál fue su formación, en qué escuela, en qué colegio? Ciertos datos que vas creando justamente un perfil del personaje, pero también cuidando de que las personas somos contradictorios, o sea, no todo es bueno ni todo es malo. correcto. Siempre tenemos cosas buenas, cosas malas, entonces tratar de ser un poco objetivo con el personaje, ¿no? Como es en la vida. La vida real, Nosotros correcto. tenemos familia que de pronto son buena gente, pero de pronto siempre hay un tío alcohólico o siempre hay un amigo que de pronto, no sé, pues es un poco abusivo, ¿me entiendes? O sea, tratar de delinear un personaje que sea creíble, que sea real, ¿no? Que nos acerquemos más a la realidad con ese perfil del personaje. Eso, Excelente. eso es Gracias. lo que te diría. No sé si, Paul, ¿quieres comentar algo? ¿Alguna cosa que tú has visto de la historia de Guillermo? Claro, sí. Bueno,
poniéndome como si fuera audiencia, me gusta esta versión más que la anterior. Entonces creo que va teniendo un buen potencial. Igual, justo lo que comentaba Carlos, explicar el porqué de todo lo que hace Javier y también de Cupido, ¿no? Explicar también esa parte de la diégesis, es decir, cómo funciona la coherencia o la lógica dentro de ese universo. Entonces, ¿por qué existe Cupido? ¿Por qué razón justo estaba ahí cuando estaba Javier? ¿Cómo funciona también sus flechas, sus intenciones y todo lo que respecta? Y un poquito también para que eh, tus personajes no caigan en esos estereotipos, porque normalmente siempre vemos en el cine que los protagonistas son guapos y en el tema también de romances, siempre la pareja resulta así. Entonces también para que no caigan en esos estereotipos, hacerlos más creíbles, más complejos. Eso, de ahí perfecto. Súper, Javier. Papaul, perdón, muchas gracias. Sabes que sí, es verdad, el personaje sí es del típico galán, pero a Cupido lo he hecho andrógino, justamente porque estoy leyendo su mitología. Entonces, quiero hacer un personaje un poco más divertido, más diferente, no el niño desnudo o el arcángel o un ser súper bueno, sino quizás sea un tipo un poco más cínico. Entonces, sí, ese, pero excelente, gracias, Paul. Y Guillermo, una cosa que cuando tú estabas leyendo y hacia el final, Sí. siempre le veo al personaje con el personaje este que se enamora de sí mismo. Ah, sí, Narciso, Narciso. Le veo correcto. al tipo, entonces, de pronto no hacerlo así, pero lo chévere a veces en las películas es que nos dejan como ciertas pistas, ¿me entiendes? De pronto el verse en el espejo, ¿me entiendes? Ciertas cosas, o el reflejo, o jugar, ahora que dices que estás leyendo, jugar un poco con igual con lo del mito de Narciso, que se ve el reflejo en el agua, ¿me entiendes? O sea, ir Correcto, dando ciertas pistas así que de pronto el público diga, no, pues este es un narcisista, pero de pronto no, o sea, justamente juégalo con eso de las inseguridades, o sea, no es un narcisista, porque un narcisista es que se ama a sí mismo, que cree que todo lo que hace está bien. Entonces, correcto, jugar con eso, ¿no? Pero sí dar ciertas pistas que eso al público también le encanta. correcto, correcto. Excelente. Bien, sigamos. Puedes dejar por favor de compartir, gracias. Les quiero presentar igual un video cortito que nos habla sobre la progresión dramática. Aquí entramos en un nuevo concepto. Hoy hemos visto, y ya vamos a ver también más adelante, lo de la curva dramática, que es importante siempre en nuestra historia que sea una curva dramática ascendente, o sea, que haya interés hacia el público. Y acá les voy a presentar un nuevo concepto que es la progresión dramática. Entonces, veamos este video cortito y continuamos. La progresión dramática, la progresión del conflicto, el desarrollo del conflicto, muchas veces en talleres, en lecturas, en comentarios, hablamos sobre esto y a veces existe la sensación de que no entendemos bien de qué se trata o se nos va, es elusivo, no lo podemos capturar. Para eso nunca viene mal ir a una estructura clásica como la de Henrik Ibsen en Casa de Muñecas. Veamos cómo progresa el conflicto. Pensemos que un paso 1, el primer nivel, ya es un conflicto, que es el pedido de Nora de plata, dame plata, porque tiene que pagar una cuota del préstamo secreto que pidió y Helmer no quiere darle plata, no quiere pedir prestado, entonces ella se las tiene que ingeniar para poder manejar esta situación. El segundo punto es que Krogstad ya no quiere solamente plata, sino que quiere más prestigio y por lo tanto lo que le pide a Nora es que le den un puesto superior en el banco. Entonces, en la segunda parte, el segundo estadio, el segundo escalón,
ya no se resuelve con dame un poco de plata o no, sino que tiene una complicación institucional. Sí, dame plata, pero dame un puesto más jerárquico. O sea, hacete cargo en otro plano. Ya después, una vez que Krosstad, la contestación te despido, es bueno, ahora no me arreglás con un puesto, me das el tuyo. Vos renunciás y me dejás a mí. Entonces ya, ni con plata, ni con un puesto de trabajo, sino con tu renuncia, efectivamente. Y esto no se puede resolver sin develar la verdad finalmente que está en esa carta que deja en el buzón. Y entonces el plano del conflicto no solamente es resolver el problema de Krosstad dándole el puesto de Helmer y viendo cómo nos arreglamos, sino resolver la grave crisis matrimonial de esos ocultamientos y ese choque ético entre Nora y Helmer del final de la obra. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de progresión? Hablamos de que el conflicto central o los conflictos van siendo superados por la nueva instancia. Es decir, que no puede resolverse y volver a empezar, sino que incluso en la resolución de un conflicto se complica en uno mayor. Por ejemplo, cuando Helmer decide, sabiendo la verdad, bueno, vamos a darle el puesto y a tratar de negociar con Krosstad, termina desatando la gran crisis de la obra. Es decir, una pequeña resolución de un conflicto que ya estaba en un estadio tercero abre otro mucho mayor. Bien, fíjense en esto, ¿no? Qué importante que es que justamente un, un conflicto, ¿no? La resolución de un conflicto siempre tiende a desencadenar un conflicto mayor. Eso es la progresión dramática. Es decir, que cada vez que hacemos algo, ¿no? O tratamos ya de solucionar un conflicto, piensen en las escenas. Eso nos complica, ¿no? Y esa complicación tratamos de resolverlo, ¿no? Y esto complica algo más. Esto justamente es la progresión dramática y es lo que tenemos que lograr en nuestras obras, ¿no? Que haya cada vez más complicación. Justamente esa es la forma de romper que no sean historias lineales. Entonces, uno tiene que ir pensando, a ver, en mi historia, no soluciono algo, pero esta solución me va a complicar algo más. Y esta complicación me va a complicar algo más hasta que llegue un momento del clímax, ¿no? Y se desata. Piensen en las películas gringas, ¿no? Que lo manejan muy bien esto, ¿no? Por ejemplo, las de Tarantino. Las de Tarantino utiliza espectacularmente esto, ¿no? Se va complicando el personaje, está en otra situación que se complica aún mayor y después ya se arma como el zafarrancho de toda la situación, ¿no? Eso es lo que tenemos que lograr en nuestras historias, que no sean historias lineales, que no sean historias sencillas, sino historias complicadas, como es la vida misma a veces, ¿no? Entonces, este punto es importante y esto lo comenzamos justamente a desarrollar. Perdón, algo topé aquí. Ya, ya. Y esto es lo que tenemos que lograr justamente hacer para que nuestra historia sea cada vez más compleja y haya una progresión dramática hacia el final. Sí, esto como les digo es un concepto nuevo, pero no podemos ver estas cosas si es que no estamos ya trabajando estas etapas, ¿no? de la historia. Para mí la escaleta es fundamental en un guión. La escaleta es justamente lo que permite que la historia vayamos visualizando, ¿no? Por ejemplo, ponemos escena uno
Escena uno, el personaje intenta irse de viaje, pero al intentar irse de viaje se da cuenta no sé, se olvidó el pasaje, ¿no? Tenemos una complicación, ¿no? Trata de buscar a alguien que le traiga el pasaje porque él demoraría 2 horas en ir hasta su casa por ver el pasaje. Pero resulta que a un hermano que pidió que le traiga el pasaje se choca. ¿Me entienden? O sea, vamos complicando la historia, ¿no? Hasta que de pronto el tipo viaja, no viaja, ¿me entienden? O sea, y el espectador, y esa es la forma también en que el espectador se va enganchando en la historia. Una historia en donde solo narramos que el personaje va de A a B, no pasa nada. No es interesante. Las historias, fíjense en nosotros mismos como espectadores, ¿cuáles son las historias que a nosotros nos encantan y las historias que nos entretienen, que el personaje se complica? Recién vi una película venezolana de una amiga que me había recomendado hace años, que se llama Pelo Malo, ¿no? Sobre un muchacho, voy a tratar de conseguirla para que la vean, ¿no? Y es una historia sencilla, pero a la vez bellísima, ¿no? De esa Venezuela complicada, con limitaciones, ¿no? Y no es, digamos, una historia ni política ni apolítica, pero es una historia bien fuerte, bien tenaz, ¿no? Entonces, eso justamente pasa con el personaje. Acuérdense en que siempre en nuestras historias los personajes tienen que tener motivaciones, los personajes tienen que lograr algo, tienen un objetivo. Y ese objetivo muchas veces se va complicando, va teniendo problemas y eso es lo que hace avanzar a la historia. Entonces tratemos de lograr eso con nuestras historias. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algún comentario hasta aquí? Sí, Paul, te escuchamos, por favor. Esto mismo se cumpliría para los documentales que no son de ficción, porque en el primer video, claro, enfatizaba que eran para ficción, el tema de la curva dramática y la progresión. No, por supuesto que el documental, un buen documental, tiene eso, tiene una progresión. Recién vi bueno, no tan recién el año pasado, un documental que me encantó, que es sobre una mujer de Ibarra que se dedicó a dar acogida una noche a los venezolanos que iban llegando, ¿no? Y entonces parece, una historia chévere, no sé, solidaria de eso. Pero llega un momento en donde ella sigue con esa actividad que les dejaba solo una noche, les daba de comer, les prestaba el baño, ¿no? Sin cobrarles nada, una actitud muy altruista de esta mujer. Además, mujer pobre que trabajaba en el mercado, ¿no? Entonces, nos va presentando este documental, esa historia que de pronto es de la caminata, llegan los venezolanos, pero descubrimos de esta mujer que ella misma tiene limitaciones económicas, tiene problemas. Encima de eso, bueno, ojalá la puedan ver, el marido cae preso porque llevó una carga, como están en la frontera, llevó una carga o trajo una carga de Colombia que había estado contaminado, el tipo no sabía, le contrataron su camión, preso el marido. Entonces, fíjense en una historia documental como cosas de la realidad podemos ir narrando de una forma en que no te dicen todo de una, ¿no? Sino que comienza con la historia esta chévere de una mujer que comienza a dar acogida a los venezolanos una noche, les da de comer, les presta el baño, les atiende a los niños, como se sabía que había gente media malandra, la única condición es que entraban sin correa, sin armas, sin nada, les registraban tanto a hombres como a mujeres para entrar a los dormitorios, ¿no? Había como una guardia entre ellos mismos, o sea, eh, la, solo la historia de lo que hace esa mujer ya hubiera sido para un documental,
Pero no, esta historia nos muestra esta mujer que es además una mujer luchadora que le espera 1 o 2 años al marido que salga de la cárcel, ¿no? Y nunca se había casado y el objetivo de ella era casarse, ¿no? Y al final la película termina con el matrimonio de ellos dos, de cuando sale el tipo de la cárcel y se casan. ¿Entiendes? Es un documental, pero es bellísimo y está la historia contada de una forma, eso, bella, agradable. Entonces, igual pasa en la realidad. Nosotros podemos segmentar esas partes de la realidad para contar de una manera más agradable la historia. Sí, Guillermo. No, dos cosas. En la misma línea, Carlos, hay un documental en Netflix que fue ganador de Oscar el año pasado, en el 2023, que es la historia de un elefante. Se hizo muy, muy famoso el documental y es más o menos del mismo estilo. Es decir, son personas cuidadoras de elefantes en la India y al principio todo es como que no pasa nada en el documental, como que no va a haber, pero es fantástico porque un vecino de ella, del hombre que protagoniza la historia, es una vecina que va y le ayuda y la vecina se enamora de él y luego al final del documental se casan. Pero en el camino, como ellos se encariñan con un elefantito, luego vienen las autoridades como digamos del Ministerio de Ambiente y se lo llevan. Entonces hay muchísimos dramas en una historia que parecía tan sencilla, contada en el mismo sitio, pero me pareció un documental fantástico, así que también lo recomiendo. Y una pregunta, Carlos. Sí, Estamos viendo los giros dramáticos y vimos en el video como en la misma curva del giro dramático hay pequeños giros dramáticos en toda o sea, yo sé que no hay una fórmula, mínimo que en Estados Unidos lo tienen ya así como el número de giros dramáticos, pero también no habría que caer en la tentación de hacer como demasiados dramas en la historia, digo yo, es decir, como algunas cosas, como decía el video anterior del profesor, de que una resolución de un conflicto lleva a otro conflicto más grave. Pero yo me imagino que debe haber ya como un nivel, como un número de, ok, hasta aquí llegamos a la cúspide del drama y ya comienza la resolución. Es una pregunta. es que cada historia te da eso. Cada historia, o sea, uno no puede inventarse conflictos o cosas que no vaya con la historia, porque ahí también no es coherente, ¿me entiendes? O sea, uno no puede de pronto como estas historias de qué pasó al día siguiente, que son historias en donde pucha, de pronto aparecen con un tigre blanco que han dormido toda la noche, o sea, cosas así muy fantasiosas. Digo, hasta esas historias tienen que tener coherencia. Y aquí un principio básico de la dramaturgia que está en la poética de Aristóteles, la unidad. Una obra es grande, es coherente cuando tiene unidad. ¿Qué significa esto? Que cada cosa tiene que ver con la otra y nada está separado ni disparatado. Entonces, ahí con esto de la progresión dramática, la progresión tiene que ver con tu historia, con las cosas que van pasando en tu historia. ¿No? O sea, no puedes poner ahí cosas que, no sé, solo por cuestiones espectaculares metes una carrera de autos. ¿Qué tiene que ver eso con tu historia? ¿Me entiendes? Entonces, eso de la progresión sí es real, que se van complicando, pero se va complicando con tu historia, mira. Eso es lo importante, ¿no? Y ya vamos a ver que, por ejemplo, por eso es importantísimo que todos lleguen a la escaleta, tener una buena escaleta, porque en la escaleta hay un principio básico. Si suprimes una escena y tu historia queda floja, es que esa secuencia o esa escena es importante. Pero si suprimes esa escena y tu historia se sigue contando, quiere decir que no era necesario. ¿Me entiendes? O sea, ya es un trabajo también ahí como